Ya estamos de vuelta, ya estamos aquí en esta sección que tanto ha gustado con el doctor Pepe Bandera, porque frecuentemente escuchamos acerca de cirugías realizadas al doctor Pablo Arrieta. Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Muy buenos días. Todo muy bien, muchas gracias. Hola. Gracias por invitarme. Bienvenido. Pepe, gracias por este invitado que nos traes. O sea, es que yo creo que es bien importante que nos platiques, porque hablar de cirugía plástica hemos hablado muchas veces y se vale, no estamos en contra de la cirugía plástica, Claro. pero la cirugía plástica tiene esta parte, que es la cirugía reconstructiva. Y hay muchísima cirugía reconstructiva, pero vamos a enfocarnos hoy en estos minutos, ¿qué es la cirugía craniofacial reconstructiva? ¿Sobre quién se enfocan? De entrada, tenemos que tomar en cuenta que la cirugía plástica en México se empezó a dar a conocer a nivel mundial por la cirugía craniofacial. Y esto inicialmente estaba enfocado a niños que nacen con deformidades, ¿no? Recordemos que el cráneo está formado por muchos huesos. Entonces, por ejemplo, si esos huesos se fusionan antes de tiempo, se pegan, entonces ves a estos niños, como comentábamos, que tienen a lo mejor el cráneo más alargado, ¿no? Sí. O que tienen el cráneo más hacia arriba. Y todo eso tiene que ver con la formación embrionaria del Oye, niño, Pablo, ¿no? ¿por qué, por ejemplo, yo me acuerdo de un compañero en la escuela, en la primaria, que tenía el labio leporino? Ok. Tiene que ver también porque... Eso forma parte de la cirugía craniofacial. No quiero que se queden con la idea de que de cirugía craniofacial es solo el cráneo y la bóveda craneal. Tiene mucho que ver con la formación durante de bebés. La cara se forma, no siempre está así, son diferentes procesos, ¿no? Unos procesos que van de lateral y se fusionan en medio, con un proceso que es en medio que forma la nariz. Por eso del labio, que ya hoy en día ya no decimos leporino, porque el leporino venía de las liebres. Entonces ahora decimos labio hendido, ¿no? Paladar Tiene que ver, hendido o también. paladar hendido, tiene que ver con esa fusión, no se logra del proceso lateral con el medial. Entonces por eso tienes los que son de un lado, los que son del otro, incluso en algunas imágenes que vimos, que son bilaterales, porque no se fusionó ninguno de los laterales con el Oye, el cráneo ¿no? se divide, se pega a la mitad, o sea, no sé cómo explicarlo. Todos tiene tenemos como- una línea media, Es lo que todo te iba a decir. hasta donde no brilla el sol. O sea, todos somos Básicamente. una mitad, ¿o cómo Básicamente. es? O sea, el proceso embrionario se cuenta que como un pan, ¿verdad? Te fusionas hacia el centro. Te vas fusionando. Entonces tú imagínate que la mandíbula es uno solo, ¿no? Ok. Pero tu nariz empieza en esta parte de arriba y empieza a descender, ¿ok? Hasta que forme tus dos dientes centrales y tu labio central. Wow. Y tienes esta parte de la cara, que es tu maxilar, que también viene de lateral. ¿Se acuerdan de la película esta de algún alien que abre la boca? Ajá, sí, perfecto. Entonces es de lateral hacia medial y se pega con la nariz. Entonces por eso los labios hendidos, si tú los ves, los que son bilaterales, es justo a esta altura, que es donde se deberían de fusionar. Entonces, no sé en qué etapa de la vida, cuando un niño, cuando un bebé nace con estas malformaciones, ¿cuándo se deben de operar? Esa es ¿En qué etapa? buenísima pregunta. Primero, nosotros tenemos que diagnosticarlas desde temprano. Hoy en día lo ideal es que nosotros hagamos el diagnóstico in útero, ¿no? Con los ultrasonidos que hoy tenemos de 3D y 4D, tú los puedes diagnosticar. Y eso no tanto como... Diagnóstico. Diagnóstico. Y eso no tanto como para operar los sin útero. Ya sabemos hoy en día que las cirugías sin útero ya no se deben de hacer en este caso de pacientes. Pero te sirve mucho para dar asesoría a la ¿Se familia. hacían antes las operaciones? Se llegaron a intentar, pero se vio que el resultado no era tan bueno y era mucho riesgo. ¿no? Oye, Pablo, yo creo que una parte bien importante que quiero que nos platiques es que la gente piensa que naces con una malformación. Yo fui a ver una película que se llama Extraordinario, que vale la pena ver, sobre un niño que tiene múltiples malformaciones y le dice a uno de los niños, ¿por qué no te operas? Llevo 20 y tantas Treinta y cirugías. tantas. Y esto es bien importante porque la gente cree que se operan y ya, pero como es normalmente niños, los niños siguen creciendo y en desarrollo. Platícanos un poco de cómo tiene que ser el seguimiento. Entonces, el proceso es el diagnóstico y es muy importante para la asesoría de la familia. No es muy fácil, ¿no? Que tú, incluso con un labio hendido sencillo, que llegue un niño así a tu familia. Entonces, hay que asesorarlos desde un principio. Entonces, las cirugías inicialmente empiezan entre los 3 y los 5 meses, dependiendo de cada una patología. Chicos. ¿No? Muy chiquito. El labio, por ejemplo, tiene que operarse a los 3 meses. Lo que tú comentabas, el paladar hendido, habitualmente los operamos a los 12. Cirugías de cráneo más extensas, donde hablamos de esta fusión de los huesos, idealmente antes del año de edad, para que el crecimiento del cerebro también sea normal. Yo me acuerdo ¿no? del hijo de una amiga mía
que le tuvieron que hacer una cirugía para invertir los huesos, algo así, de la cabeza, y estuvo el niñito bebé con un casco durante muchísimo tiempo. ¿Por qué esta inversión? Más que invertirlo, lo que haces es, y de hecho les traje esto para que sea más fácil y que ustedes lo puedan entender, ¿no? O sea, ustedes ven el cráneo, pero el cráneo no es solo un hueso. Vemos que hay como unas, lo que llamamos nosotros suturas. Que son como uniones. Correcto. Son uniones de todos los diferentes huesos que forman el cráneo, ¿no? Entonces, estas uniones se cierran hasta la edad adulta, 22, 24 y 26 años más o menos. Pero hay niños que nacen con esto ya pegado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de tu amiga, probablemente nació con este pegado y lo que haces es volverlo a abrir, lo fracturas, ¿no? Y pones un casco que lo que hace es moldear y ayuda a que el crecimiento del cráneo vaya muy acorde a cómo está el casco. Porque esto es bien natural, ¿no? importante, Girarlo porque un si poquito te está hacia acá. creciendo el cerebro, necesitas que te esté creciendo el cráneo Expanda también. todo. ¿Por qué? Porque el cráneo está justamente hecho para proteger las estructuras del sistema nervioso central. Claro. Entonces este va creciendo, pero pues tiene que estar, por lo que dice el doctor, abierto para que tenga una maleabilidad. ¿Cuál es la mollera? Porque a los bebés es de que no les toques la mollera. ¿Es porque todavía no ha cerrado o porque Por eso lo sientes. De hecho, tenemos dos. Tenemos una, la que es anterior, que es la que se une con este hueso, que es el hueso frontal, con los dos parietales, que es la más grande y la que sentimos aquí. Incluso se cierra a veces hasta los 18 meses o 2 años. Y es la unión edad. de estos tres huesos. La unión de estos tres huesos. Y entonces aquí se hace la mollera. Obviamente en este ejemplo de cráneo ya está cerrada. Pero entonces sí es porque no han cerrado, no han Exacto. pegado. Tú lo que Es el necesitas es espacio. que el cerebro vaya creciendo y como los huesos no están unidos, pues el cráneo va creciendo con el cerebro. Sé que a lo mejor no es una pregunta que tenga que ver con la parte de la cirugía, doctor, pero esto es para que tenga mucho más facilidad al nacer. Es decir, al tener como un lugar muy estrecho al nacer, el hueso pueda como jugar y después vuelva a agarrar su posición. Totalmente cierto, ¿Sí? ¿no? Que es un canal muy estrecho y una cabeza totalmente fusionada no pasaría, ¿no? Entonces necesitamos que sea muy flexible y pueda pasar por el conducto. Pablo, platícanos cuáles son los candidatos a cirugía maxilar, también es ese maxilofacial porque es toda la parte baja de la cara, y craneofacial. Lo más común es labio y paladar hendido. ¿Y qué otras instancias son lo que más operan ustedes? En México la patología más frecuente es labio y paladar hendido, ¿no? Que acuérdense que puede ser solo labio, solo paladar o en conjunto, lo más frecuente es que sea conjunto. Y la segunda patología más frecuente y que ustedes lo han visto son niños que nacen sin oreja, se llama microtia, ¿no? Ahora, muchas veces esos niños nacen sin oreja, pero también nacen con esta parte de la mandíbula muy corta, porque es prácticamente un problema que no les nutre suficiente sangre cuando se están formando los bebés, entonces nada de esto crece. Entonces, pues esa cirugía también es reconstruir la oreja y hacer la mandíbula más larga, ¿no? ¿Eso es hereditario o es como una deformación de que te tocó por Hay dos casualidad? componentes. Uno que es, de nada aparece, ¿no? Porque tú puedes tener familias que no tienen ningún antecedente y nacen los bebés. Y por ejemplo, el labio y paladar hendido sí se ha visto que si tú tienes un papá con labio y paladar hendido, el riesgo de que tenga un bebé es de 4%. Si llega a tener uno con bebé, el segundo aumenta a 7%. Ah, pues, Oye, Entonces sí pero- hay un componente hereditario. No, es que me quedé pensando, y las orejitas, no sé, la pregunta, o sea, ¿las haces por aquí o pones una orejita? ¿Cómo haces las orejitas? Eso, generalmente las orejas hay que esperarnos a que el niño crezca un poco más, porque crecen mucho, ¿no? las orejas siguen creciendo. Entonces ya vimos que más o menos a los 9, entre los 9 y los 10 años de edad, la oreja ya tiene un tamaño bastante considerado, comparable con el de un adulto. Y también el niño ya tiene un tórax bastante amplio, porque la oreja la sacamos de cartílago de la costilla. Ah, del cartílago de Pero la ¿cómo? ¿La costilla. formas primero, como dice, así casi como si fuera una plastilina o qué? Es como, bueno, no es una plastilina, es No, mucho pues, más duro. pero lo formas, haces la oreja y Sí, luego ya algo moldeable. Haces un cartílago, ahí de hecho les puse una imagen donde tú haces el locura. cartílago que parece una oreja y lo pones abajo de la piel. Qué increíble. Porque aparte es importante que la oreja tenga la forma de la oreja, porque a fin de cuentas es un receptor que tenemos para sonidos. Tiene una función, todo Claro, lo que lo que hace la oreja. nosotros tenemos una función en todos lados, entonces esto es muy importante. Pero logras la función. Ocasionalmente la mayoría de los niños que nacen sin oreja incluso nacen sin el conducto auditivo, sin el oído. Pero acuérdense que nosotros también escuchamos a través del hueso, ¿no? Entonces, estos niños, la reconstrucción de la oreja, más que funcional, es mucho estético, para que se vea, pero sobre todo, por ejemplo, si van a usar lentes, pues
tú trata de pegarte la oreja con un masking tape, ¿no? Sí. Y ponte unos lentes encima, pues se te van Oye, a pero caer. tienes razón, ¿no? si nos tapamos los oídos, el orificio, Si escuchas. seguimos escuchando. Sí, de hecho, vas a ver estos niños que traen unos aparatos aquí atrás que lo que hacen es conducir o aumentar el sonido a través del hueso. Espérame un segundo porque tenemos que hacer un corte, pero vamos a regresar porque está súper interesante y hay que ver esta otra opción. ¿Sí? Bueno, estábamos que no parábamos de tantas preguntas. Pues como bueno, sigamos, aprovechemos el tiempo. Entonces, labio y paladar hendido. Oye, ¿qué hay? Que también es un punto importante y lo tocamos anteriormente con las quemaduras. Ustedes reconstruyen gente quemada también. Sí, claro. Y eso, digo, parte de la cirugía reconstructiva y lo muy agradable es que todo tiene que ser un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, las quemaduras, el problema, digo, en agudo es salvar al paciente, que no se deshidrate, tratar de cubrir las zonas quemadas, pero sobre todo es los problemas a largo plazo, ¿no? Claro. Todas esas quemaduras, ustedes han visto, hacen cicatrices que siempre son muy retráctiles, luego no pueden estirar las manos, no pueden estirar los cuellos. O sea, ahí es donde entra mucho el cirujano reconstructivo, pero el microcirujano, ¿no? Que nosotros en cirugía craneofacial trabajamos mucho con ellos, que son los que agarran piel de un lado y la llevan al otro lado con microscopio. Es un injerto, pero cuando tú agarras la arteria y la vena y la conectas con microscopio con una sutura que pues, aquí no se vería, eso es lo que hacen los microcirujanos y es increíble todo lo que ¿Se puede usar piel de un cuerpo para pegarle piel a otro cuerpo? Se puede usar en agudo, por ejemplo, de cadáveres. Tomas piel de los cadáveres para cubrir esas zonas quemadas. Ya. Te sirve los primeros días, pero después tienes que conseguir un sustituto ya. Pero esa piel de definitivo, ¿no? cadáver, en teoría, bueno, está muerta. Está preparada. Cuando la pones en algo vivo, ¿se regenera otra vez o cómo es? Lo ¿Las que hace es células? estimula a que se liberen como factores de crecimiento y factores que fomentan la cicatrización, ¿no? Y tiene que ser, no creas que agarras el cadáver, la tomas y lo pones. Esa piel del cadáver se Lleva un prepara, proceso. lleva un proceso y se pone, ¿no? Oye, una cosa en la que yo insisto muchísimo es que la gente vaya con cirujanos certificados. ¿Quién los avala a ustedes? Porque esto es bien importante, porque luego mucha gente mete manos donde no tocan. Y entonces eso es mucho en el caso de ustedes, sobre todo en plástica, pero en reconstrucción también. Entonces, ¿quién los avala a ustedes? Eso es bien importante. Para ser cirujano plástico, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es, obviamente, estudiar medicina, 7 años, 6 años, dependiendo del programa de universidad. Luego tienes que hacer un tronco común que le llamamos, que es cirugía general, ¿no? Que puede ser desde 2 años a 4 años. Y luego ya entras, a través de un proceso de selección, a una escuela de cirugía plástica y reconstructiva, que en el país hay escuelas de 3 años y 4 años. Terminando, no creas que ya eres cirujano plástico. Tienes que hacer un examen, que es el examen del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Oye, Pablo, Y si cuál- tú lo cuál- pasas, ya estás Y ahí, certificado. porque Ok. cualquier persona que nos esté viendo y va a ir con un cirujano a hacerse lo que sea plástico reconstructivo, te puedes meter a la página y checar que tu médico esté Exacto. avalado. Claro, te Eso es metes bien al importante. directorio del Consejo Mexicano y ahí tiene que traer el número. Y ese consejo, cada 5 años, te tienes que estar recertificando y recertificando, sobre que todo estar para al día. asegurarte de que tu médico siga Por supuesto, es bien actualizado. importante. Oye, Doc, estabas platicando hace ratito de lo que pasaba a largo plazo. Yo entiendo que tú transformas el físico, pero transformas vidas. Es algo bien importante lo que haces con la autoestima de las personas. Independientemente de lo que cambias físicamente, cambias emocionalmente a muchísimas personas. Platícanos de esta experiencia, porque va muchísimo más allá de la vanidad. Sí, de hecho, y me da gusto que tú lo hayas mencionado, lo de la película. La película, esta que extraordinario, pues sí habla mucho del síndrome de este niño, pero si se dan cuenta habla más del bullying, ¿no? Y ese es un problema con estos niños. Tú puedes hacer 30 cirugías, 50 cirugías en un bebé y a pesar de que lo haces lo más normal posible, pues siempre va a tener algunos rasgos, ¿no? Y entonces, hoy en día el bullying es muy fuerte, Claro. ¿no? Entonces estos niños, a la hora de tratar de readaptarlos a la sociedad, pues es muy importante. Parte de estar aquí es eso, educar a la gente que estos niños son normales. Hay niños, Por el de la supuesto. película es un síndrome que se llama Treacher-Collins. Los niños de Treacher-Collins son brillantes y tienen, generalmente todos esos niños tienen unos corazones Y increíbles. físicamente, ¿cuál es cómo Ve se a ver ve? la película, vale la pena, ¿Sí? porque está muy ¿Toda una difícil de malformación en la describir. cara? Una malformación en la El cara. Treacher-Collins son varias cosas. La primera es que la mayoría nacen sin orejas, ¿no? Ok. La mandíbula es muy corta, entonces hay que alargar la mandíbula. Y tienen un problema en los ojos, en el párpado, que los ojos van hacia abajo. Y en grados muy severos nacen sin pómulo, ¿no? Que es un hueso aquí muy grande, nacen sin el pómulo, entonces hay que reconstruirlo. Y todo eso es el síndrome de Treacher-Collins. Oigan, pues nos tenemos que ir, pero la verdad está súper interesante el tema. Mil gracias, Pablo. Y un gusto estar aparte aquí. es importante que lo conozcamos
más allá de lo plástico, lo reconstructivo, porque aparte nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Y recuerden que somos seres humanos enteros por dentro y por afuera. Mil gracias, Pablo. No, un gusto estar aquí. Gracias, Pablo. Pablo. Buenísimo, de verdad. Todavía nos faltó hablar del Prognata, que tiene como la... Pues tendrás que venir más Te veces. vamos a invitar a hacer una mesa. Con y mucho platicar gusto, yo. sobre el tema, ¿no? Sí, porque ahí, como pueden ver, el cráneo es muchísimas cosas. Claro. Cirugía Totalmente. reconstructiva, muchas cosas. Conste. ¿no? Gracias. Gracias, Muchas Pablo. gracias a Muchas ustedes.